Buen día, queridos hermanos en Cristo. Nos encontramos nuevamente hoy en nuestro programa Sembrando el Amor. Hoy tenemos un invitado muy especial y es nuestro sacerdote Gregorio Chacón. Padre, buen día. Buenos días, Xiomara, y un saludo muy especial para toda la comunidad que está en este momento presente para compartir con nosotros este programa. Bueno, Padre, nosotros encantados de que esté usted hoy con nosotros. Estamos en un lugar abierto, un lugar muy del medio ambiente y que nos hace sentir el contacto directo con la naturaleza y con la creación de Dios. Padre, en este segundo programa vamos a tener un tema muy bonito y que llama mucho la atención a nosotros los cristianos católicos. Pero antes de iniciar, hagamos oración, Padre, como solo ustedes lo saben hacer. Claro que sí, claro que sí. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que nos ilumines con el amor del Espíritu Santo para que lo que podamos compartir en este momento sea de mucha felicidad para ustedes, de mucho gozo, pero también de un alimento espiritual para todos nosotros los cristianos católicos. Padre, en nuestro primer tema veíamos el propósito de Dios con la humanidad y cómo esta creación viene ligado a ese amor tan perfecto que tuvo Dios para con nosotros, pero también tenemos que empezar a comprender todas las fases que hemos vivido durante todos estos siglos. Hoy nuestro tema es el pecado, Padre. ¿Cómo abordaríamos el tema del pecado desde esa visión que tiene el sacerdote con su comunidad? Xiomara, para hablar del pecado tendríamos que remitirnos a las Sagradas Escrituras, especialmente el capítulo 3 del libro del Génesis. Allí nos muestra que el pecado entra por engaño de un enemigo de Dios, que nosotros conocemos como Satanás, como el príncipe del mal, entra a engañar a esa primera humanidad. El pecado es en sí una ruptura a ese amor misericordioso de Dios. El pecado es un daño al proyecto amoroso y más importante de Dios, que es la humanidad. El enemigo engañó esa primera pareja que nosotros conocemos, que representa a toda la humanidad, como es Adán y Eva. Desobedecieron a Dios, quisieron ser como Dios en el conocimiento del bien y el mal, y eso atrajo unas consecuencias terribles. Eso atrajo un castigo por parte de Dios, y así entonces el pecado viene a generar muerte, viene a generar dolor, viene a generar violencia, viene a generar un desorden, un caos en el mundo entero. Que es donde podemos notar entonces hoy en día, Padre, en la destrucción de las familias, en esos hogares disfuncionales y en la ruptura que hay entre padre e hijo, ¿verdad? ¿Podemos identificar el pecado ahí? Por supuesto, Xiomara, el pecado tiene unas consecuencias terribles. Primeramente en la persona. En la parte física vemos cómo el pecado viene dañando nuestros cuerpos en diferentes enfermedades de todo tipo, porque es una de las consecuencias del pecado, afectar a la persona físicamente, pero no solamente físicamente, también mentalmente, enfermedades mentales, enfermedades psicológicas. Eso hace que la persona cada día esté mucho más alejada de Dios, y al estar mucho más alejada de Dios, cada día está más enferma, más acabada, más destruida personalmente. Pero también hay una consecuencia terrible del pecado, y es que el pecado también rompe las relaciones. En el libro del Génesis, después de que se narra todo el acontecimiento del pecado original, después viene el nacimiento de Caín y Abel.
Y vemos cómo estos dos hermanos, Caín termina matando a Abel. ¿Por qué? Porque el pecado rompe con las relaciones, daña las relaciones. Por eso tenemos familias disfuncionales, por eso tenemos relaciones rotas entre el padre y el hijo, entre el esposo y la esposa, y por eso tenemos unas malas relaciones, inclusive a veces entre amigos que pensamos nosotros, también entramos a romper allí con estas relaciones. Y el pecado, además de que daña las relaciones personales entre nosotros, también termina dañando la sociedad. Porque entonces encontramos una sociedad corrupta, una sociedad donde hay injusticia, una sociedad donde hay violencia, una sociedad donde hay muchas personas que están siendo víctimas de las consecuencias de pecado de otros. Y finalmente tendríamos que decir también que el pecado atenta contra la casa común, como nos diría el Papa Francisco, porque la tierra también sufre como dolores de parto, dice las Sagradas Escrituras, el daño que le hemos hecho. Derribamos montañas, dañamos las fuentes de agua, no cuidamos el medio ambiente. Todas esas consecuencias están en nosotros y están haciendo daño a la persona, están haciendo daño a la familia, están haciendo daño a la comunidad, a la sociedad, están haciendo daño a nuestro planeta Tierra. Padre, podríamos decir que es la historia más triste de la humanidad, el pecado somatizado en nosotros mismos como criaturas e hijos de Dios. Una pregunta, Padre, ¿el pecado rompe la relación de nosotros con Dios? Por supuesto, el pecado rompe la relación con nuestro Padre Celestial, que es amoroso y misericordioso con nosotros, nos aleja, es como poner un muro entre Dios y nosotros, o como dirían otros también, un abismo que nos va alejando cada vez del amor de Dios, pero por mi propia voluntad. No es que Dios quiera alejarnos, es que nosotros por el pecado nos vamos alejando. O sea que es voluntario. Es voluntaria, es la decisión de nosotros. La cuestión es que el ser humano, cuando se ve de alguna manera afectado en su daño personal o en sus relaciones o en su comunidad, en su sociedad, el ser humano, como somos inteligentes, buscamos una solución, buscamos solucionarlo. Si yo estoy enfermo, hay personas que se sienten muy enfermas y ellos buscan una solución porque está enfermo, busca cómo sanarse. Desafortunadamente, a veces ahí están muchas equivocaciones porque a veces encontramos o buscamos, vamos y buscamos soluciones que no son las correctas. Por ejemplo, brujería, hechicería, adivinaciones, supersticiones, ideologías y muchas cosas que nos ofrece este mundo como una solución a nuestro problema, a nuestra situación, pero que realmente no es correcta, no es la verdadera. Y entonces, el camino verdadero, Padre? El camino verdadero nos lo anuncia directamente la palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvarnos. Él no vino a condenarnos a nosotros, Él vino a redimirnos, vino a salvarnos. Por eso, la solución verdadera, única y definitiva, es aceptar, es creer en el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos, que ha venido a redimirnos. Es creer que en Él tenemos perdón de pecado. Es aceptar las palabras del apóstol San Pablo cuando le habla a los romanos y les dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Amén, Padre. Antes de hacerle otra pregunta, y es que está como tan interesante que esto me lleva a leer algo, un texto, palabra del Señor, que nos dice en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, para quien cree en Él no hay juicio, en cambio el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios.
Usted decía algo muy importante ahorita, esa palabra de creer. La palabra en su connotación de creer es la que nos puede liberar del pecado, de todas esas acciones que nos llevan a romper la relación con Dios. Y en medio de esta historia tan trágica, entonces viene la pregunta maravillosa para nuestro sacerdote. ¿Qué podemos nosotros, qué posibilidades tenemos para salirnos del pecado? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué nos brinda nuestro Señor por medio de su iglesia? ¿Qué tenemos para poder salirnos de este pecado que nos destruye día a día, Padre? La opción es clara, Xiomara. Es hacer norma de vida el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él Él dice, yo he venido precisamente a salvar al pecador. Y Él murió y Él entregó su vida, la dio y derramó su sangre para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces, lo que tenemos que hacer es como diría el texto de ayer, del domingo, de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Escúchenlo, lean el Evangelio, háganlo vida, porque allí está la solución. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces tenemos que creer, es decir, tenemos que tener fe, pero tiene que haber conversión. Porque si no hay una conversión, no es suficiente. Sentirnos culpables no basta. No basta. Sería como ir, entregar mi pecado y ya estoy libre conscientemente de la culpa y se acabó. No. Para que eso sea efectivo tengo que tener fe y tengo que mostrar que hay una conversión. Yo creo que el texto que nos ayudaría mucho allí sería el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la parábola de nuestro Padre misericordioso, o que también algunos la conocen como parábola del Hijo pródigo. Es una parábola donde vemos cómo Él toma la iniciativa personal de aislarse del Padre, de irse del Padre, pero cuando ya gasta toda su herencia, cuando ya ha perdido todo lo que tenía, se sienta a recapacitar. Y yo creo que la palabra clave es esa, a recapacitar. Tenemos que sentarnos a recapacitar, a arrepentirnos y que ese arrepentimiento se vea verdaderamente claro en una actitud de cambio en la persona. Es lo que nosotros llamamos conversión. Podríamos hablar de 3 fases, Padre. Me siento culpable, reconozco que he pecado, también reconozco que por medio de nuestro Señor Jesucristo tengo la salvación, me acerco a buscar como una especie de reconciliación, Padre, según nos muestra la parábola que usted nos dice ahorita. ¿Y cómo es esa reconciliación? Viene el Hijo, pero ¿busca a quién? Nuestra iglesia podría ser esa casa madre donde nosotros venimos a buscar la reconciliación y podemos encontrar a papá para reconciliarnos como el buen hijo que vuelve a casa. Por supuesto, Xiomara. Nuestra iglesia es una madre que nos enseña, pero que nos cuida, que nos protege. Y los sacramentos son la vida de nosotros espiritualmente. Y la iglesia nos propone para nosotros reconciliarnos con Dios el sacramento de la confesión o de la reconciliación, también llamado, algunos lo llaman sacramento de la reconciliación o de la penitencia, ¿cierto? Es un sacramento maravilloso, donde yo tomo conciencia de mi pecado, reconozco que he fallado, que he ofendido a mi papá Dios, que he hecho daño a mi hermano, o que le he hecho daño a mi naturaleza, a mi tierra, y yo me presento en una actitud de arrepentimiento con un corazón contrito y humillado. El Señor eso es lo que quiere. El profeta Isaías nos hablaba hoy en la primera lectura, precisamente el capítulo 1 del profeta Isaías decía eso. Decía, mire, si tú estás arrepentido, si tú llegas verdaderamente arrepentido, con un corazón contrito, allí a este momento de la reconciliación, aunque los pecados tuyos sean rojos como nosotros no nos podamos imaginar, quedarán blancos, blancos.
Purificados. Eso es lo que pasa también en el sacramento de la confesión. Allí el sacerdote hace las veces de ese Padre misericordioso y el penitente que se acerca en humildad y en sencillez recibe esa gracia, recupera de alguna manera, recupera la gracia que había perdido por el pecado. Pero tiene que tener un propósito, porque la confesión sin propósito no tiene el mismo efecto, no tiene el mismo efecto. ¿Cuál sería ese propósito? El propósito es cómo ahora yo voy a reparar el daño que yo he hecho. Porque cuando uno comete un pecado se generan dos realidades. Así nos lo enseña a nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? El Catecismo de la Iglesia Católica es nuestro instructivo, porque es la doctrina de la Iglesia. Y desde los números 14, 46 en adelante nos habla con detalles de todo lo que tiene que ver esto del pecado, ¿cierto? El pecado genera estas dos realidades, la culpa y la pena. La culpa es esa intención mía, interior, personal, para obrar el mal. O sea, consciente y voluntariamente yo decido hacer el mal. A eso llamamos pecado grave, ¿cierto? Y la pena es la consecuencia de ese pecado cometido. Por eso el que se confiesa en el momento que recibe la solución, recibe el perdón de su culpa. Pero la consecuencia de ese pecado la tiene que reparar. O sea que podríamos hacer como un ejemplo, padre, voy a la parroquia, la Sagrada Familia, sin querer rompo su jarrón de los ramos de flores y le pido disculpas. Humildemente se las pido y usted me disculpa por el daño que hice. Por supuesto, por supuesto. Pero inmediatamente me diría que... Recupéreme el jarrón. Cómpreme el jarrón. Cómpreme el jarrón nuevo. No nos vamos a disgustar, pero sí. Xiomara, cómprame, si no puede el mismo, uno parecido. O yo puedo ir a la confesión también y decirle, papá Dios, me arrepiento de haberte ofendido en pensamiento o en palabra o en acción concreta o por omisión. Perdóname todos mis pecados. Pero no ha perdonado él al hermano o a la hermana. Por eso el Señor dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que estás disgustado con tu hermana o estás en pleito con tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve y te reconcilia con tu hermano y luego ve y presenta la ofrenda al Señor. Entonces por eso se conoce ese momento después de la confesión, lo conoce prácticamente las personas más como la famosa penitencia, ¿cierto? Sí, señor. La penitencia es importante y de hecho hay personas que no la cumplen. Y el que no cumple la penitencia debe confesarse de que no cumplió la penitencia. Y volver otra vez. Y volver, sí, porque no cumplió la penitencia. Porque la penitencia lo que busca precisamente es borrar la pena. Borrar la pena. Por eso quedamos, cuando nos confesamos muchas veces, listo, hemos sido justificados por el amor misericordioso de Dios y se nos ha perdonado el pecado, pero llevamos con la pena. Y ahí entran las indulgencias. Ahí es donde entran las indulgencias. Porque ¿qué es las indulgencias? Es precisamente que mis obras no alcanzan todavía para pagar esas consecuencias de esos pecados que yo he tenido. Y entonces pido a otro que tiene, pido un recurso a otro que tiene, y ese otro que tiene me da a mí para yo poder pagar aquí lo que estaba debiendo. Como un abonito más. Sí, eso es lo que pasa. Por ejemplo, los santos. Los santos tienen suficientes méritos. Es decir, ahorraron, tienen suficientes méritos. Como yo no me alcanzan, como yo no tengo tantos, entonces lo que hacemos es pedir a los méritos de la Santísima Virgen o a los méritos de San José o a los méritos del santo para que me den a mí, y ellos me dan a mí y yo puedo cancelar
esa deuda de pena que tenía. Bien, Padre. Muy entendido, Padre, el día de hoy, este tema tan maravilloso. ¿Quién mejor que usted para explicarnos esta parte del pecado, las consecuencias, pero también lo maravilloso que la reflexión es que tenemos derecho por nombre propio de nuestro Señor Jesucristo a reconciliarnos con el Padre? Y Él es nuestro puente, ¿verdad, Padre? Sí, sí, y finalmente decirles que estamos en un tiempo maravilloso de gracia y de bendición. Es un tiempo de salvación, este tiempo de la Cuaresma, y ojalá todos podamos llegar a las celebraciones de la Pascua en gracia. Es decir, reconociendo nuestros pecados, haciendo una confesión bien hecha, digna de unos hijos de Dios que celebran y que conmemoran la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Qué maravillosa invitación nos deja hoy, Padre. ¿Qué más podríamos pedir en nuestro programa el día de hoy? Bueno, despidámonos con una oración de reflexión. ¿Cómo llamamos a nuestros hermanos, a nosotros mismos, a la reconciliación con Dios? Regálenos esa oración de despedida, Padre Gregorio. Padre Celestial, te agradecemos todo lo que nos das, pero sobre todo ese amor tan grande para nosotros. Sabemos que tú siempre nos miras con ojos de misericordia. Ten piedad de nosotros que somos pecadores. Nos reconocemos, Señor, ante ti frágiles, humildes, limitados. Hemos pecado de pensamiento, hemos pecado de palabra, hemos pecado en obra y hemos pecado en omisión. Padre Celestial, permítanos que nuestra familia cristiana, a través de estas prácticas cuaresmales de la Cuaresma, lleguemos verdaderamente a un bonito momento de reconciliación y de perdón. Que tu gracia, Señor, inspire todas nuestras obras, las sostenga y las acompañe siempre, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo desde casa. Nos vemos el próximo sábado, siempre a las 5 de la tarde. Chao.